Jóvenes, buenas tardes, soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar un tema más del curso de trigonometría que es aplicación de triángulos rectángulos, que se va a basar en sí, ¿en qué, jóvenes? En los ángulos de elevación y depresión. Elevación cuando tú observas un objeto en la parte superior y depresión cuando tú observas un objeto en la parte inferior, con respecto en la superficie, desde una cierta altura. ¿Y cómo ese ángulo lo vas a enfocar? Lo vas a relacionar la línea visual con la línea horizontal. De esa manera, ahorita vamos a desarrollar y aplicar en estos tres ejemplitos que nos va a permitir conocer un poco más del tema. Dice, un hombre observa una torre con ángulo de elevación de 60 grados. ¿Cuánto debe retroceder para que se observe la misma torre con ángulo de elevación de 30 grados? Considere la altura de la torre 5 raíz de 3. ¿3 qué, profesor? Usted me va a decir, ¿3 qué? 3 metros, raíz de 3 metros. ¿Sí? Todo está en metros, ¿qué te parece? Lo dejamos raíz de 3. ¿Sí? Raíz de 3. Y la del hombre es raíz de 3. Entonces, la altura para ambos está relacionada con la raíz de 3. Entonces tenemos que hacer el gráfico correspondiente para poder enfocar el tema. A ver, mira, campeón. Mira, jóvenes y señoritas. Acá, por ejemplo, vamos a hacer la superficie. Y por acá tenemos, por ejemplo, ¿qué dice? Una torre, ¿no? ¿Qué te parece una torrecita por acá? Acá tenemos una torre, por acá. Y lo hacemos una desviación pequeña para que te des cuenta, ¿no? Por acá sí, por acá sí, y ya está. Ahí tenemos la torrecita y así va creciendo. Sí, ahí va creciendo, ahí lo tienes. Y por acá tienes la superficie. Ahí lo tienes, ¿ves? Ahí está. Ahí lo tienes. Ahora, ¿qué dice? La parte superior de esa torre, ¿qué te parece? La parte superior de esa torre la va a observar una persona. Y para que sea más emocionante, lo hacemos esta división. Ahí lo tenemos, ahí está. Ahí está, profesor. Entonces dice que la parte superior, dice, un hombre observa una torre con una elevación de 60, lo observa en el comienzo, ¿ah? ¿Cuánto debe retroceder? Es decir, irse para atrás y observa la misma torre con un ángulo de elevación de 30 grados centígrados. Considere que la altura de la torre es 5 raíz de 3. Entonces, al inicio, dice que hay un hombre que lo observa. Vamos a dibujar al hombrecito por acá. Mira, pequeñito nomás, te das cuenta, pequeño así. Su piecito por acá y así. Ahí está, y por acá, ahí está. Y por acá tienes el hombrecito. Ahí está, lo va a observar. Y después por acá va a retroceder este hombrecito, va a retroceder. Ahí este zapatito va a retroceder. Va a retroceder. Y dice que ese espacio que retrocede, ¿cuánto retrocede? Dice, considere la altura, dice, ¿cuánto debe retroceder para que se observe a partir de esta observación con ángulo de elevación de 30? Entonces, ¿qué vamos a hacer, campeón? Haces esto, ¿no? Para poder desarrollar, mira, siempre traza la línea horizontal. Y le haces un delineado por acá, ahí está. Profesor, primero dice que lo observo con cuánto. Entonces vamos a ver por acá la línea visual, vamos a con respecto a la persona. Y también dice que después retroceda y forma otro ángulo. Profesor, pero ahora ¿qué nos falta? Profesor, nos falta, entonces vamos a determinar qué dice. Una recta paralela, ¿no? Para este lado, ahí está. Dice, al comienzo lo observa con ¿cuánto? Lo observa, profesor, ¿con cuánto? Con 60 grados. Muy bien, con 60 grados y por acá con 30 grados. Entonces le vas a poner acá, campeón, 60 grados. Y acá 30 grados, ahí está. Y te dice que la altura de la persona, entonces vamos a hacer la altura de la persona y la altura te dan de la torre. Profesor, la altura de la torre y la altura de la persona. Ahí lo tienes, la altura de la torre y la altura de la persona. Entonces lo vas a tener ahí, campeón, ¿qué nos dice? Profesor, muy bien.
Nos dice acá que la altura de la persona, ¿cuánto es? Raíz de 3. Pero como tú sabes que pone raíz de 3 metros, ¿sí? Y por este lado, 5 raíz de 3 metros. Ahí está. Sí, listo. Entonces, profesor, ahora cómo relacionamos, porque nos piden, ¿qué te parece si desde este lado, de este punto hasta acá, hay una distancia determinada, ¿no? Por acá lo tenemos y para este lado, ahí está, para este lado. Pero te dice cuánto ha retrocedido. Para que ahora, cuando mira a la persona, lo mire con un ángulo de elevación de ¿cuánto? De 30 grados. No sabemos. ¿Sí? No sabemos. Esos son los datos que nos dan. Profesor, como estos son paralelos y se forma un rectángulo, entonces este de acá también es raíz de 3. Entonces, profesor, es raíz de 3. Mira, observa, es raíz de 3. Ahí lo tienes. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Profesor, ¿todo era cuánto? 5 raíz de 3. Entonces, lo que falta, ¿cuánto sería, profesor? Ah, y eso está relacionado con el cateto que está al frente de ¿quién? De 60 grados. ¿Te das cuenta? Todo era 5 raíz de 3 y tú sabes que para formar ese triángulo notable, como es paralelo, triángulo notable, tú sabes muy bien, campeón, si este es 5 raíz de 3 y esta partecita es raíz de 3, ¿cuánto sería? ¿Cuánto le queda? A profesor le va a quedar 4 raíz de 3. Profesor, le queda 4 raíz de 3. Y ahí sabemos algo, ¿no? Sabemos algo. Profesor, usted sabe muy bien que este angulito que va a formar acá, tú sabes que es cuánto. Hasta acá, ¿no? Se va a formar hasta acá. Sí, ahí lo tienes, se va a formar. Ahí está. Hasta acá se va a formar. Vamos a formarlo hasta allá, hasta ahí, listo, ahí tiene. ¿Y qué te parece para este lado? Mira. Como son paralelos, para este lado lo haces. Y ahí lo estamos trasladando, los más jóvenes. Vamos a mirar acá. Este es lo mismo, lo estamos trasladando. Como son paralelos, lo trasladas. Tiene la misma. Para que se forme el triangulito. Que acá es 3. Y como todo era raíz de 5. Y acá hay 3, ¿cuánto falta? Lo que falta. Y este de acá, ¿a quién afecta? Te va a ayudar a relacionar con el triángulo de 60 grados. Entonces, profesor, antes de eso hay que recordar algo, campeón. ¿Qué tenemos que recordar? ¿El triángulo notable de quién? Ah, profesor, ¿el triángulo notable de quién? Muy bien, el triángulo notable de 60 y 30 grados. Como dice, recordar es volver a vivir, ¿no, jóvenes? Acá lo tenemos, ¿y qué nos dice? Entonces, ¿en qué relación, en qué proporción están sus catetos y su hipotenusa? Profesor, muy bien. Acá es K, raíz de 3. Y acá siempre la hipotenusa, que se pone a 90 grados, es igual a 2 veces el que se lo pone a 30 grados. Entonces, profesor, mira, date cuenta, mira, a 60 se lo pone K raíz de 3. Ah, profesor, a 60, ¿quién se lo pone? Mira, campeón, a 60, mira, a 60 se lo pone K raíz de, se lo pone raíz de 4 raíz de 3. Y acá se lo pone K raíz. Entonces, ¿qué se entiende por eso, campeón? Ah, se entiende esto, mira, a ver. Profesor, se entiende, como son los mismos triángulos notables, guardan la misma relación. Entonces, ¿qué decimos? K raíz de 3 es igual a 4 raíz de 3. Entonces, profesor, en ambos lados raíz de 3 se va. ¿Y cuánto es el valor de K? Ah, profesor, el valor de K es 4. Este resultado no, campeón. Te das cuenta, mira. A 60 se lo pone 4 raíz de 3 y este de acá, ¿qué es, profesor? Ah, profesor, ¿qué es? Vamos, ¿qué es? Vamos, ¿qué es? Ah, profesor, listo, mira, ve. Profesor, esta partecita de acá es 30. ¿Y a 30 qué se lo pone, campeón? ¿A 30 qué se lo pone? ¿Qué se lo pone? Ah, profesor, a 30 se lo pone K. ¿Y K cuánto vale? Ah, vale 4. Entonces todo esto de acá que se lo pone a 30 vale 4. Como es paralelo acá, esto también vale 4. Listo, ya lo tienes. Ahora, ¿qué nos falta? Nos piden hallar X. ¿Cómo lo relacionamos? Mira, observa. Ahora nos olvidamos del triángulo, de ese triangulito que está sombreado de azul. Nos vamos al triángulo este grande, mira, donde está enfocado 30.
al frente de 30, o que se lo pone al 30 es 4 raíz de 3. Mira, profesor, entonces como tu K, para el otro, para el triángulo del ángulo de elevación de 30. ¿Esto qué te parece si los traigo por acá? Mira, lo voy a extraer por acá, mira, observa. Por acá lo extraigo. Ahí tenemos, y para este lado lo tenemos. Ahí está. Profesor, este angulito que está acá, este angulito yo lo conozco, profesor. Profesor, usted nos dice que este es el ángulo de elevación de 30. Si es 30, 90, acá es 60. ¿Qué más, campeón? Profesor, a 30, frente a 30, ¿quién está? 4 raíz de 3. 4 raíz de 3. A 60, ¿quién está, profesor? A 60, ¿quién está? Profesor, está. ¿Qué está? 4 más X. 4 más X. ¿Ya está? Profesor, ¿ahora qué decimos? Profesor, mire, observe, profesor. A 30 se lo pone... profesor, se lo pone K. Entonces, profesor, a 30 se lo pone K. A 30 se lo pone K. Entonces, ¿qué dices, profesor? Que K es igual... Observa, este parece triángulo. Para eso estamos usando la variable. Estamos relacionando. Se lo pone K. K es igual a 4 raíz de 3. ¿Ya está? Profesor, entonces K es 4 raíz de 3. Profesor, a 60, ¿qué se lo pone? A 60, ¿qué se lo pone? K raíz de 3. Profesor, a 60 solo pone K raíz de 3. Pero aquí en este triangulito, donde nos permite hallar lo que ha avanzado, lo que ha retrocedido para obtener este ángulo de elevación, es 4 más X. Entonces, 4 más X es igual a K raíz de 3. 4 más X, pones acá, 4 más X es igual a 4. ¿Es igual a quién, profesor? Profesor, ¿qué es igual? A K raíz de 3. Profesor, ¿qué decimos? ¿Cuánto vale K, campeón? 4 raíz de 3 por raíz de 3. Entonces, profesor, 4 más X es igual... Raíz de 3 por raíz de 3, 3 por 4, 12. Entonces, 4 pasa a restar. 4 pasa a restar. ¿Y cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? 8 metros. Entonces ha retrocedido 8 metros para observar la parte superior de la torre con ángulo de elevación de 30. Para observar la parte superior de la torre con ángulo de elevación de 30 grados, ha retrocedido ¿cuánto? 8 metros. ¿Listo? Esa es la respuesta de la pregunta 1. Pasemos a la pregunta 2. Calcula la altura del acantilado, dice. Donde alfa... alfa no. Donde el ángulo de depresión del punto C al punto A, ¿cuánto es? Del punto C al punto A. Entonces, para poder calcular el ángulo de depresión, ¿qué tenemos que hacer, campeón? ¿Qué tenemos que hacer? Trazar la horizontal, mira. Tracemos la horizontal con respecto que es paralela a la superficie, mira. Ahí me parece, le hacemos el delineado. Ahí está. Entonces, profesor, dice que este angulito que está acá, dice, ¿cuánto es? Profesor, es beta. Mira, es beta. Es beta. La S, ¿no? ¿Te acuerdas cuando eran rectas paralelas? Estos dos ángulos son iguales. Entonces, por eso acá también por la E. ¿Sí? Por la Z, ¿no? Por la Z, ¿no? Entonces la S por la Z también, porque mira, se cumple la Z. ¿Qué más? ¿Qué más, profesor? ¿Qué te parece si acá le ponemos un color para que sea muy agradable? Acá está alfa. Ahora te dice, el ángulo de depresión del punto C al punto B es alfa. Dice que todo este angulito que está acá, dice que es alfa. Entonces, por la Z, ¿qué dice? Por la Z, ¿qué dices? ¿Qué te parece? Bueno, para que nos quede bien, esto también es alfa. Ahora, ¿cómo vas a relacionar lo que tienes ahí? Entonces, ¿qué hace el campeón? Como no tenemos esta partecita, lo completamos con una variable. ¿Qué te parece? Para este lado le ponemos P. Ahí está, cuando vamos a poner con el mismo color. Con el mismo color le vamos a poner P, así, para que varíe. Mira, otro colorcito verde, ¿no? Qué emocionante, qué emocionante. Entonces acá tienes X, pero ¿qué te parece si acá lo trazamos? Para este ladito, así. Y para este en medio le ponemos X. Un color, ¿ya? Un colorcito para que resalte.
le ponemos X, ahí está. Ahí está. Entonces, ¿cómo relacionamos ahí? Entonces, hay que tener en cuenta, cuando tú tienes el dato acá, para ubicar, porque salen razones trigonométricas, tú tienes el dato acá, ¿cómo lo hallas en razones trigonométricas? Entonces, por eso, si tienes el dato y tienes el ángulo, esta partecita va a ser la tangente. He multiplicado el dato por la tangente del ángulo. Y así vamos a buscar relacionar, porque esta altura es para alfa y para beta. Entonces, ¿pero qué te parece? Antes de eso, le vamos a poner una variable acá y sabemos algo importante, mira, y se hace más, se puede hacer como el otro, pero se hace más directo esto. Mira, observa, ¿ve? Mira, observa, acá ¿qué lo vas a tener? Le pones una variable, le pones B. Entonces, ¿qué determinas ahí? Profesor, que B es igual a D más X. Ya está. Y también, ¿qué dice? Profesor, H es igual a ¿quién, profesor? ¿A quién? A B. ¿Por quién, profesor? ¿Por quién? ¿Por qué? Por la tangente, por el tan. ¿Tan de quién? De beta. ¿Estamos de acuerdo? El dato, si el dato está acá y tiene acá, la tangente. Si para este lado está el dato, acá es la cotangente. ¿Está de acuerdo? Entonces, profesor, como acá es este lado, el dato lo tienes en el cateto adyacente, entonces lo que está acá va a ser la tangente. Y para X también, mira, ve. A la altura es igual a ¿quién? Al dato que es X por la tangente. ¿Por la tangente de quién? A profesor, tangente de alfa. Y como ambos son H y pertenecen a la altura, entonces ¿qué dice? Ambos valores son iguales, pues. Son iguales. Ahí tienes X por la tan de alfa. Y ya está resuelto, mira. ¿Y quién es beta, profesor? Tienes que relacionar D. ¿Quién es beta? A, profesor, es D más X. Por la tan de beta es igual por la tan de quién, profesor. A, profesor, por la tan de alfa. Entonces, profesor, hace la distributiva. ¿Qué dice acá? D por la tan de quién. La tan de quién, de beta. Más X por la tan de quién, profesor. La tan de quién, vamos a hacer la tan de quién. Profesor, la tan de beta. Igual X la tan de alfa. Profesor, ahora tenemos que reemplazar X porque nos pide la altura. Entonces, ¿cómo podemos relacionar y hallar X? Tenemos que despejar, pues. Si esto está sumando, pasa restando. D va a ser igual por la tan de beta. ¿Te das cuenta? Mira, ambos tienen X. Entonces, ¿qué te parece? Es lo mismo, mira. Tan de quién? De alfa. Como esto está sumando, pasa restando. Tan de beta. Y te das cuenta, mira. X por tan de alfa, ahí está. X por tan de beta, ahí está. Pero es negativo. ¿Por qué? Porque esto está sumando, pasa restando. ¿Tú qué deseas? Deseas X. X va a ser igual a D por la tan. ¿Tan de qué, profesor? Tan de la tangente de beta. Sobre, profesor, tan de alfa por la tan de beta. Entonces, ¿y ese resultado? No es el resultado, campeón. ¿Qué es, profesor? El resultado es de acá, es H. Entonces, H va a ser igual a ¿quién, profesor? ¿Qué te parece por este lado? Reemplazas. Como X está multiplicando, entonces vas a multiplicar a la tangente de beta. Entonces, ¿qué va a hacer? H va a ser igual a la tan. ¿Tan de qué, profesor? Antes de eso, ¿qué va a ser? Es D, pues, D. Por la tan de beta, por la tan de alfa. ¿Sobre quién, campeón? Sobre. Ahí lo tienes. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Tangente de alfa menos la tangente de beta. Y esa es la respuesta de la pregunta 2. ¿Por qué nos piden la altura? ¿Ves? Pasemos al tercer ejercicio. ¿Qué dice? Desde lo alto de un edificio se divisa un objeto en tierra con un ángulo de depresión de beta, donde el cual nos dice que la tangente de beta es 2,5 a una distancia de 40 metros de su base. Dice que el objeto se encuentra a 40 metros de su base. Entonces tú tienes que, para que tú desarrolles esos ejercicios,
Ponte en lugar de la persona que está observando. Ah, profesor, yo estoy observando de lo alto de un edificio. Entonces vamos a ver que tú te encuentres en lo alto de un edificio. Ahí lo tienes, se va a encontrar a este lado, tú te vas a encontrar ahí. ¿Sí? Te vas a encontrar en la parte superior del edificio y por acá le vamos a hacer así sus ventanitas, algo imaginativo. Ahí están. Ahí lo tienes. Entonces dice que de la parte superior, de lo alto de un edificio se divisa un objeto. ¿Qué te parece si yo le pongo acá a Panchito? Sí, por acá lo pongo. A ver, vamos a hacer por este lado. Sí, por acá, acá hay una personita que va a divisar. ¿Qué va a divisar? ¿Qué se divisa? Un objeto, ¿no? Un objeto en la tierra. Entonces por acá va a estar el objetito. Sí se divisa eso. Entonces, para eso, entonces tienes que dibujar. ¿Qué nos dice? Ah, si se divisa de la parte superior. Si divisa de la parte superior, entonces, ¿qué tienes que hacer? Ah, entonces, si se observa, entonces el ángulo va a ser de depresión. Profesor, es el ángulo. Pero para eso tú tienes que trazar la horizontal. Trazas la horizontal. Ahí trazas la horizontal. Y ahí lo tienes, ¿no? Ahí lo tienes, mira, ve. Trazas la horizontal. Entonces, ¿qué hace? Se cumple la Z, ¿sí o no? ¿Pero con qué ángulo de depresión? Profesor, el ángulo de depresión es beta. ¿Ve? Ahí tiene. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice? Profesor, nos dice que el objeto hacia la base del edificio, ¿cuánta distancia hay? Hay 40 metros. Muy bien. Entonces acá, esta partecita, hay 40 metros. Ahí lo tienes, hay 40 metros. Ahí está, 40 metros. Profesor, es 40 metros. ¿Qué más nos dice? Ah, nos dice que la tangente de ese ángulo, la tangente, el tan de beta, es igual a 2,5. Pero tú sabes, desarrollando esta partecita de acá, tan va a ser igual a ¿quién, profesor? 25 es 25 sobre 10, ¿sí o no? 25, ¿por qué? Una coma, ¿no? Pero 25 entre 10 le sacas quinta, te queda 5 medios. Profesor, pero tú sabes que siempre cuando dices 5 están por una constante, pues campeón, una constante. Entonces, ¿qué? 5K, ¿qué representa? Representa el cateto opuesto, porque la tangente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, el que está acá es 5K. 5K. Y nos piden ¿y qué es 5K? Ah, profesor, 5K es la altura del edificio. Entonces, tenemos que hallar el valor de K. Tenemos que obtener el valor de K. Entonces, profesor, pero ¿quién es el cateto adyacente? Ah, está, profesor, 40. Ah, profesor, 40 entonces es igual a 2K. Entonces, ¿qué decimos? 2K es igual a 40. ¿Te das cuenta? ¿Y cuánto vale K? Profesor, K vale 20 metros. Profesor, pero la altura del edificio, la altura, el H, es igual a 5 por K. Profesor, es igual a 5 por 20 metros. Entonces, la altura, ¿cuánto va a ser? 5 por 20, 100. 100 metros. Esa es la respuesta de la pregunta 3, campeón. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto. Espero haber colaborado con tu aprendizaje. Suscríbete a mi canal y verás más videos para colaborar y contribuir a tu aprendizaje. Muchas gracias.